Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 7427 de 2025. Procedamos con la lectura del acto. ...8 de septiembre del 2025. Audiencia pública convocada por la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Steven Aníbal Flores Olivera y conformada por el señor vocal César Arturo Sánchez Caminiti y la señora vocal Sonia Tatiana Angulo Reati. Expediente número 7427-2025 TCP. Sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa CIMED Perú SAC en el marco de la licitación pública número 013-2024-E-Salud, diagonal RPL-1, convocado el 18 de diciembre del 2024 por el Seguro Social de Salud para la contratación de suministro de bienes, contratación del suministro de test de aliento, Helicobacter pylori, servicio de gastroenterología, HNAAA, H2, Heisen y H. Bicentenario Chota RPL. Se encuentran presentes en representación del postor impugnante para hacer informe de hechos el señor Diego Alonso Velarde Flores con el número de DNI 73901877, también para hacer informe de hechos el señor Bruno Cuadros Chumpitas con el número de DNI 71710197. Y también para hacer informe de hechos, el señor Walter Ricardo Pinillos Llanos con el número de DNI 25651037. Por otro lado, se encuentran presentes en representación del tercer administrado de la empresa Dipcom SAC para hacer informe legal el señor abogado William Martín Horna Villavicencio con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 24615. Y para hacer informe de hechos, la señora Katy Arroyo Ramos con el número de DNI 10658402. Finalmente, se encuentran presentes en representación de la entidad para hacer informe legal la señora abogada Olga Ruth Rojas Reynoso con el registro del Colegio de Abogados de Huánuco, Pasco, número 1178. Y para hacer informe de hechos, el señor José Wilmer Carrasco Barbosa con el número de DNI 1670-1959. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos a los representantes del postor impugnante, la empresa CIMED Perú S.A. Sí. Adelante, señor Diego Velarde, o señor Bruno Cuadros Chupitaz, o señor Walter Pinillos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días con toda la sala. ¿Me confirma si se logra visualizar mi pantalla, por favor? Sí, se aparecen las diapositivas. Perfecto. Buen día con toda la sala. Estamos para exponer el recurso de apelación en licitación pública 13-2024, E-Salud, la red Lambayeque. Y estamos no admitidos. La oferta de la empresa CIMED ha sido declarada no admitida erróneamente por el comité de selección. Y empiezo con los primeros motivos de esta no admisión. Señor ¿Perdón? Velarde. ¿Sí? Por favor, encienda su cámara. Está prendida. Pero sí está prendida, señor presidente. ¿Me confirma ahí? Ok. No, que a veces también la red falla aquí, no se puede apreciar. Disculpe, continúe, por favor. No se preocupe, continúo. Bien, son dos únicos motivos por los cuales hemos sido no admitidos, repito, incorrectamente. El primero de ellos basta a la vista para determinar que es una clara incongruencia. Y es que suponen que presentamos un certificado de conformidad que no puede ser catalogado como certificado de análisis y también no cumple con el requerimiento mínimo que establecen las bases. Veamos. Primero, desestimamos completamente que un certificado de conformidad no es igual que un certificado de análisis. Claramente las bases así lo contemplan. Y pasaré a leer. Para los productos extranjeros aceptará copia de protocolo y certificado de análisis y o certificado de conformidad emitido por fabricante extranjero. ¿Listo? Con esto se evidencia que sí se puede utilizar un certificado de conformidad. Ahora bien, hablamos sobre el requerimiento mínimo de este documento para que se le otorgue validez. Claramente, en el segundo párrafo podemos leer con total textualidad
Los certificados de análisis deben consignar cuando menos la siguiente información y procede a una lista de elementos mínimos establecidos. Claramente, esto es confirmado por la consulta número 7. En la absolución de esta, se establece válidamente cuáles son estos elementos, que son exactamente los mismos. Siendo así, es que las empresas CIMED Perú presentan un certificado de conformidad teniendo en cuenta todos estos elementos. Este documento es presentado a folio 165. Podemos ver acá cuáles son los elementos uno a uno. Y es que sí se convalida cuáles son estos. Basta con identificarlos leyendo nombre del laboratorio, número de protocolo, nombre del producto y forma de presentación. Por lo tanto, se confirma que sí existe un cumplimiento y no se logra entender el motivo de esta no admisión basado en este argumento, cuando claramente podemos visualizar que las bases sí contemplan este tipo de documento y además los elementos mínimos asociados a este. Por eso, debería declararse la admisión de nuestra oferta por este motivo. Bien, como segundo punto es que hay un cuestionamiento en incumplimiento a especificaciones técnicas referidas a la presentación del reactivo. Y me permito leer qué piden las bases. Esto claramente era materia de acreditación. Dice presentación. Esto es un apartado de requerimiento técnico. Un frasco en polvo o bolsa o cápsula que contiene urea con carbono 13. Pregunto, si mencionamos un frasco en polvo, claramente estamos hablando del contenido del frasco, no va a ser un frasco hecho de polvo, pero pregunto, cuando es bolsa, ¿qué cosa debería contener? Claramente urea, pero ¿en qué tipo de presentación? Y cuando es cápsula, ¿cómo debe estar esta presentada? Es por esto, ante esta omisión de este tipo de presentación, que se ve la necesidad de establecer una consulta. Y tiene bien a mencionar el comité de selección al absolver esta consulta, indicando que sí, es verdad, hay una especie de omisión y se hace la consulta ahí. Por lo tanto, como no se especifica, cabe la posibilidad que sí se pueda presentar esta urea como tableta o pastilla, entendiendo que no se complica, no se compromete ni se modifican las características técnicas porque se valida el cumplimiento. ¿Y qué dice el comité? Válidamente el comité dice, es correcto tu apreciación. Al no existir ningún cambio, modificación o implicancia en contra de las bases, te permito utilizar este tipo de presentación de la urea, tableta o pastilla. Esto es curioso, y lo digo con esos términos, cómo el postor adjudicado eleva esta consulta. La pregunta es, ¿por qué lo haría? ¿Acaso no estamos en una onda de principio de libertad de concurrencia de postores? ¿Por qué intenta cerrar esta consulta si no le genera ningún tipo de daño a las bases? Y así lo confirmó el comité. Pero bien, veamos qué dice el postor. El postor indica que no, sí se ofrece, sí hay una vulneración a las características. El presentarlo en tableta o pastilla sí vulnera el requerimiento. ¿Y qué le dice el OEC, perdón? Dice, no, ¿sabes qué? No se logra evidenciar una afectación a las características técnicas. Más aún, solicita un documento que confirme esto alegado por la parte de la entidad y la entidad vuelve a confirmar. Es decir, absuelve la consulta, hace una carta y el OEC vuelve a confirmar. No fueron 2 veces la confirmación, fueron 3. En 3 oportunidades se indica que este tipo de presentación de la urea sí está permitido. ¿Y por qué? Porque no se logra, no se vulnera ninguna parte característica o técnica de este tipo de reactivo. Lo podemos identificar, no voy a explayarme más en el tema, sobre el pliego absolutorio, la carta emitida por la entidad y el OEC, mediante pronunciamiento, establece que no hay afectación preliminarmente. Por lo tanto, sí se contempla esta forma de presentación en tableta o en pastilla. Quiero ser muy enfático con esto porque no es la primera vez que nos ponen al costado por este tipo de requerimiento y no se logra entender cómo es que el máximo órgano competente, que es la dirección del OEC, mediante un pliego absoluto, mediante un pronunciamiento, ante una elevación, confirma que sí cumplimos, pero el comité, oh sorpresa, no lo otorga de esa manera. El comité dice que no cumplimos. Es por ello que no se logra entender este tipo de análisis que hace de manera muy deliberada en una apreciación personal. Por lo tanto, se debe confirmar una vez más la admisión de nuestra oferta. Como tercer punto a tomar en cuenta, esto lo hace la empresa, la adjudicataria, menciona un argumento más en contra de nuestra oferta, pero es muy fácil de declararse infundado. Y lo explico. Indican que no cumplimos con la especificación técnica referida a la presentación, pero en otro apartado, un empaque individual. Ellos interpretan que el requerimiento, como dice presentación, este empaque individual debería estar asociado al kit, porque se ofrece un kit. Pero no, basta con leer, y me tomo la libertad de decir leer, no interpretar. Basta con leer para identificar qué cosa es la característica técnica en materia de acreditación. Y cito,
reservorios para la recolección de CO2 con dispositivo de seguridad que evite la salida del aire, empaque individual herméticamente sellado. ¿Acaso se refiere sobre el kit? Sería un absurdo interpretar, y vuelvo a decirlo, interpretar. Basta con leer para identificar que esta característica está asociada a las bolsas, a los reservorios, que en nuestro caso son bolsas. Estas bolsas están válidamente permitidas su comercialización, tanto como lo demuestra nuestro registro sanitario, expuesto en nuestra oferta. Dentro del kit de lo que oferta CIMET se evidencian 2 reservorios para recolección. Claramente un empaque individual. No habría una interpretación diferente. Por lo tanto, nuevamente, basándonos en la interpretación que intenta postular la empresa adjudicataria, es que trata de desestimar nuestra oferta. Pero ya lo vimos que esto no es así, ya que los empaques individuales están asociados a los reservorios. En nuestro caso, son bolsas. Claramente, son bolsas que vienen de manera individual. Y basta con leerlo para demostrar que ello es así. Por lo tanto, este argumento absurdo, diría yo, carece de sustento jurídico, técnico y lógico. Ahora, como un segundo punto adicional que hace la empresa adjudicataria en contra de nuestra oferta, menciona que CIMET no cumple con acreditar la experiencia y, valgan verdades, basta con visualizar el documento para demostrar que sí se cumple. El cómputo del plazo para la sustentación de la experiencia del postor parte de la emisión del documento. Claramente, si yo firmo un contrato el día 1, no puedo validarme desde ahí la experiencia porque no lo he ejecutado siquiera. Será con la constancia de cumplimiento que se validará el correcto ejercicio de mis funciones, el correcto desarrollo del contrato. Es por eso que basta con evidenciar o ver en la fecha de emisión de este documento para confirmar que estamos dentro del plazo para hacer sustento como experiencia del postor. Otro argumento más que carece de sentido lógico, por lo cual se debe confirmar totalmente nuestra oferta, declarándose su admisión. Bien, ahora sobre los cuestionamientos en contra de la oferta de DIPCO. Y aquí sí me tomo un pequeño espacio para decir que no es necesario la interpretación para demostrar las incongruencias. No voy a hacer la estrategia que hace la empresa adjudicataria de interpretar. Me basta con leer para demostrar que hay claramente incongruencias. Y continúo. El producto ofertado no cumple con la presentación autorizada. Y claro, ¿qué ofrece el postor? El postor, mediante registro sanitario, indica que es una bolsa. Forma de presentación, una bolsa que contiene un kit. Y en otro apartado, en el COA, a folio 18, indica que es una bolsa de polietileno. Entonces, es una bolsa de polietileno. La forma de presentación del reactivo es incongruente. Los documentos no evidencian la misma forma de presentación. Y este es el inicio. Y digo de esta manera, ¿por qué? Porque el Decreto Supremo 016-2011, en particular el artículo 5 y 6, establece claramente la prohibición de tal cual, como está en mi registro, así se comercializa. No existe otra forma de permiso para yo vender un producto. Dicha presentación de la bolsa no se encuentra autorizada según registro sanitario para la comercialización. Además, no existe una certeza sobre el tipo de material. ¿Y por qué? Porque en el registro sanitario, si bien dice bolsa, por otro lado dice bolsa de polvo, y por otro lado dice, a folio 17 estos documentos, y esto es lo que voy a leer a continuación, es un extracto del inserto, a folio 22. Dice, la bolsa de que contiene urea suministra una bolsa de aluminio revestida de polietileno y que contiene cierta cantidad. Entonces veamos qué dice el registro sanitario. Bolsas de recolección de aliento, paquetes y bolsa de polvo. Y por otro lado dice bolsa de aluminio revestida. Pero el registro sanitario se queda insuficiente. Entonces yo pregunto, ¿qué vende el postor? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la forma de presentación? ¿Y cuál es el material de esta bolsa? Además, el postor adjudicatario no precisa con claridad el equipo ofertado. Vemos extractos diferenciados de la oferta en donde no se logra evidenciar qué establece como equipo en sesión en uso. Por un lado tenemos que es un analizador VT, Filo Plus, y un signo distintivo, pero por otro lado es un analizador Filo Plus VT HP Pro. Entonces, ¿cuál es? Aquí sí, el comité de selección hizo un trabajo de interpretación y estableciendo cuál es lo que va a ofrecer el postor, y no solo sobre el equipo, sino sobre los reactivos, la forma de presentación, cómo está permitido según registro sanitario, y además, qué equipo oferta. Aquí sí se tomó la licencia el comité de interpretar. Lo claramente no es una facultad. Más aún cuando el postor, mediante un anexo E, señala qué oferta, y por ningún lado se aprecia que el equipo materia de su oferta es el Filo Plus Pro, como lo establece mediante sus insertos, su folletería, perdón. Entonces, ¿qué cosa oferta el postor? Disculpe, su tiempo se cumplió. Se le concede 30 segundos para que se... Gracias. Ok. Continúe la réplica, en todo caso.
Se concede el uso de la palabra. ¿Me puedo ofrecer un minuto adicional? Perdón, en todo caso le toca réplica, porque ya se ha pasado un minuto más, lleva 11 minutos. Gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 11 minutos por equidad a los representantes del tercero administrado de la empresa Bitconsac. Adelante, doctor William Ornaya Vicencio y o señora Katy Arroyo Ramos. Sí, doctor. Previamente va a ser el informe de hecho la doctora Katy Arroyo. Adelante. Sí, buenos días a todos. Voy a compartir, por favor, una diapositiva. Adelante. Confirmen, por favor. Sigue presa. Bien. Ok. Bueno, los fundamentos de hecho. Ratificamos el incumplimiento de los documentos técnicos de presentación obligatoria, el certificado de análisis o protocolo de análisis. La empresa CIMED no cumple. Señora Arroyo, disculpe que le corte. Si puede, póngalo en pantalla completa, por favor. La diapositiva. Ok. Bien. Un momento, por favor. No puedo subir acá el primero, no sé qué ha pasado. Se ha colgado la máquina. Aquí quiero entrar el primero. No, No, no puedes hacer esto. Ya. Bien, sí. Ya está corregido. Voy a... Solo que no se ve en pantalla completa y no se puede apreciar el uso de diapositiva. Está bien, así tal cual como está. Así lo veo. Ok, Sí. adelante. Ya. Ratificamos el incumplimiento de los documentos técnicos de presentación obligatoria, que es el certificado de análisis o protocolo de análisis, que la empresa CIMED no cumple. No cumple con este requerimiento el contenido que debe tener un certificado de análisis, según requerido en el artículo 29, Decreto Supremo 1097 SA de la DIGEMI y de las bases integradas definitivas. La empresa CIMED, en su recurso de apelación, ha considerado el extracto párrafo de las bases integradas de fecha 24 de abril y no ha considerado las bases de las bases integradas definitivas de fecha 4 de junio, que señala lo siguiente: las especificaciones técnicas y resultados analíticos, metodologías analíticas o norma técnica a la que se acoge el fabricante. Leamos qué dice el artículo 29 y el artículo 31 de las bases definitivas. Dice: artículo 29, el protocolo de análisis debe contener por lo menos A, B, C, D, E, F, G. En la G, la metodología analítica o norma técnica a la que se acoge el fabricante para los productos que no se encuentran comprendidos en farmacopeas. Luego el numeral K indica los análisis físicos, químicos, microbiológicos, farmacológicos y o biológicos realizados, señalados las especificaciones, límites de aceptación y resultados obtenidos. Entonces, el documento presentado por la empresa CIMED no tiene estas condiciones mínimas que debe tener un protocolo de análisis de acuerdo al artículo 29 citado en las propias bases. Asimismo, también citan el artículo 31, y el artículo 31 hace referencia a especificaciones técnicas analíticas y procesos de fabricación, y a la vez hace referencia a la farmacopea del producto, cosa que no ha cumplido. La empresa CIMED, en folio 166, presenta una declaración jurada en el cual indica que cuando sea beneficiaria de la buena pro, recién entregaría los certificados de análisis. No indica aquí que presentará un certificado de conformidad como ahora viene defendiéndolo. Entonces, ellos no han cumplido de acuerdo a lo solicitado en las bases definitivas. Por último, el informe técnico legal de salud también ha declarado lo mismo, que no cumple este certificado de conformidad con lo mínimo requerido que debería tener un certificado de análisis o protocolo de análisis. Por tanto, ha sido bien declarado no admitido. Segundo punto, ratificamos también el incumplimiento de las especificaciones técnicas de presentación
un frasco en polvo o bolsa o cápsula que contiene urea con carbono 13. Nosotros, no sé si puedan ver, pero esto es un frasco con polvo. Y a la vez esto es una bolsa con polvo. Y la cápsula viene a ser una cápsula blanda, dije, que tiene que tomárselo vía oral. El producto de la empresa CIMED es una tableta, tal como lo indica y señala su registro sanitario. No ha presentado. ¿Qué es una tableta? Es una preparación sólida que se forma como parte de una compactación, sin recubrimiento. Cuando el polvo está perfectamente mezclado, pasa una máquina llamada comprimidora que se encarga de comprimirlo y darle la forma de acuerdo al comprimido que tiene. Entonces, a diferencia de las tabletas, en las cápsulas, el contenido va suelto en su interior, es decir, no iría comprimido. Por lo antes mencionado, la tableta no es lo mismo que la cápsula, que se puede observar disparidad entre ambos, principalmente en el proceso de elaboración. Lo mismo indica el pronunciamiento 4, al cual CIMED hace referencia, pero en el folio 4 es bien claro que no se pueden modificar las especificaciones técnicas homologadas por el IETSI. Como podemos ver en esta ficha, la directiva 1 del IETSI, que es la que regula, es responsable de toda la aprobación, incorporación, exclusión, modificación de los dispositivos médicos y equipos biomédicos y otras tecnologías. Y la empresa CIMED ha ofertado una tableta, por lo cual no estaría cumpliendo. Asimismo, ponemos en conocimiento y como precedente la resolución 156-2020 de fecha 16 de enero 2020 del tribunal por el mismo producto de test de aliento en el Salud Lambayeque, en donde se analizó las opiniones técnicas de la DIGEMI del área de salud y se determinó y concluyó que no pueden modificarse las especificaciones técnicas ya requeridas y otras formas de presentación, como puede ser comprimido, tableta, frasqueada, estas no deben ser incluidas como parte de la especificación técnica. En tal sentido, solicitamos tomar en cuenta como precedente de observancia esta resolución y en consecuencia resolverlo de la misma manera, ya que el fondo, la entidad de especificaciones técnicas, es lo mismo. Por último, el informe técnico y legal declararon que la forma de presentación de la tableta no es solicitada por el área usuaria, por tanto, fue no admitida. En resumen, podemos decir que tanto el IETSI como el pronunciamiento del OCE, como la DIGEMI, como el tribunal anterior y el Salud en su informe técnico legal han declarado que la oferta de la tableta no es válida, no debe ser admitida. Tercer requerimiento de incumplimiento que nosotros hemos encontrado en la oferta de la empresa CIMED, pues es la presentación de empaque individual herméticamente sellado. La oferta de CIMED registró en su registro sanitario, como pueden ver, 100 bolsas de polietileno y cajas de 100 bolsas. Entonces, estas no cumplen con lo solicitado por las bases, que son el empaque individual. Por lo tanto, debe de ser declarado no admitido. Respecto de los cuestionamientos señalados por parte de la empresa hacia nosotros, debemos indicar y rechazamos categóricamente todas sus acusaciones infundadas contra nuestro producto, teniendo en cuenta que llevamos 20 años en el mercado con este producto, mientras que la empresa CIMED es nueva y no registra ninguna venta de este producto, por eso es que vemos el desconocimiento total del producto. Entonces, queremos manifestarle que durante el proceso de la inscripción y reinscripción en el sistema BUSE portal de la DIGEMI, se declaró toda la información que consigna tanto para registro sanitario, certificado de análisis como inserto. Dicha información fue respaldada en el informe técnico presentado y también consta en el certificado de origen autorizado, COA, donde se especifica el uso de la bolsa polietileno como un envase secundario del producto, que no es materia de esta apelación ahora,
y el material del envase sí fue declarado correctamente en los campos respectivos del sistema BUS en los documentos técnicos. No existe ninguna omisión que afecte la integridad, seguridad e identidad del producto, como pretende señalar y asustar la empresa CIMED. Nuestro producto reúne y cumple todas las especificaciones técnicas solicitadas en las bases. Sobre el segundo cuestionamiento, sobre nuestro equipo, es evidente que se puede encontrar a folio 28, 29, 31, 32, 63, 64, 65 y 66, todo lo que corresponda al equipo, las características de nuestro equipo. Es un analizador para ser usado en test de aliento. Y por último, sobre la especificación del modo de operación 220-60 Hz, de igual manera, a través de una consulta, la número 16, se aceptó valores en rango, quiere decir que es de un valor de tal a tal, y nuestro equipo cumple con toda claridad. Pueden verlo en el folio 34, 54, folio 42, que está dentro de los rangos solicitados. Como le vuelvo a repetir, este equipo tenemos nosotros años en el mercado y lo conocemos muy bien. Gracias. Señor presidente, sí, como abogado quiero complementar. ¿Me interesa un minuto? Sí, como abogado quiero complementar que nosotros hemos deducido una cuestión previa a fin de que la empresa apelante primero revierta los incumplimientos de presentación obligatoria y requisitos de calificación que no cumple. Luego de ello, una vez que revierta, podrá cuestionar nuestra buena pro. La cuestión previa queda planteada. Ratificar únicamente que la empresa apelante hace una interpretación equivocada. A ver, nosotros hemos venido acá a ratificar lo que ha dicho la entidad. No es con nosotros, solamente estamos ratificando que la empresa hace una interpretación sesgada. Primero, invoca unas bases integradas equivocadas. Cuando nosotros le hacemos ver en nuestra solución, ahora dice sí, las últimas bases son las últimas bases integradas definitivas y coge un argumento parcializado, porque si nos remitimos a las bases integradas definitivas, ahí señalan lo que debe de cumplir un protocolo de análisis. Y ojo, acá nunca la entidad, al absolver consultas y al integrar las bases, ha obviado el artículo 29 y 30 del Decreto Supremo 1097, que señala que debe contener un requisito de análisis, cosa que no lo cumple. Y tan no lo cumple que no ha evidenciado pues los requisitos que establece el artículo 29. Luego, corrobora ese incumplimiento con la presentación de una declaración jurada, que sí, ahí sí hace referencia a un certificado de análisis que lo presentará en el lote en caso sea beneficiario de la buena pro. Entonces, ¿qué está cumpliendo ahora? ¿Con qué nos está acreditando? Es importante tenerlo en consideración. Gracias, doctor. Se concede el uso de la palabra por espacio de 10 minutos a los representantes de la entidad Seguro Social de Salud. Adelante, doctora Olga Rojas Reynoso y señor José Carrasco Barroso. Buenos días a los señores del tribunal, buenos días a todos los presentes. La Gerencia Central de Asesoría Jurídica de CADE Salud ha remitido el informe legal número 00209 GCAG Salud 2025 y el sustento técnico legal emitido por el Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Al respecto, cabe señalar que estos documentos fueron remitidos en atención al recurso de apelación interpuesto por la empresa CIMED Perú S.A. en el marco de la licitación pública número 13-2024 Salud RPL para la contratación del suministro de test de aliento Helicobacter pylori, servicio de gastroenterología del Hospital Nacional Asenjo Aguinaga para el Hospital Heisen y Bicentenario Chota de la red prestacional Lambayeque. Cabe señalar que mediante decreto número 653043 se solicitó a la entidad la presentación de un informe técnico legal, señalando en la postura que tiene la entidad referente al recurso de apelación. Ahora bien, de la revisión del citado recurso, se ha extraído
5 puntos técnicos que corresponden estrictamente a la descalificación de la empresa CIMET como gestor y a posibles incongruencias y falta de incumplimiento de la empresa adjudicataria, los cuales serán desarrollados por el área técnica, al cual paso para que exponga dichos cuestionamientos. Adelante, doctor Wilmer. Muy buenos días con todos. Este es solamente para ratificar todo lo que hemos escrito en el informe técnico, en atención al memorándum número 0035 JGNAA GSAJ de Salud 2025. Me ratifico en todo lo que todo el comité ha manifestado de acuerdo a su informe. ¿Es todo, señor Carrasco? Sí, es todo. Gracias. Se consulta a los representantes del postor impugnante si van a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Sí, señor presidente, muchas gracias. Solamente para precisar, estábamos esperando un sustento técnico que refuerce al menos su postura, pero lamentablemente no lo hemos escuchado. Basta con leer nuevamente, menciono, para demostrar que sí se cumple. ¿Y por qué? Acá, en este extracto de las bases, indica cuál es la similitud entre un certificado de análisis y una constancia de certificado de conformidad. Por lo tanto, son documentos similares, son lo mismo. Si yo digo que hoy te voy a dar certificado de conformidad y posterior a ello certificado de análisis, hablo del mismo documento porque tienen la misma finalidad técnica y que forma parte de demostrar la calidad del producto. Y el contenido mínimo lo podemos visualizar. No entiendo cómo el postor adjudicatario desconoce lo que dice el pliego, desconoce lo que dice el pronunciamiento. Acá nos dan la oportunidad de primero, cuáles son los elementos mínimos y luego qué cosa debemos presentar. Y podemos visualizarlo. Y esto se evidencia claramente demostrando uno a uno los elementos mínimos establecidos en nuestro certificado de conformidad o análisis, si queremos llamarlo. Por lo tanto, se confirma el cumplimiento de este documento presentado en nuestra oferta. Ahora bien, sobre el otro tema, sobre la presentación del producto, yo entiendo que acaban de mencionar, tenemos 20 años en el mercado y entiendo la estrategia por qué no quieren competencia, por qué no quieren que estemos admitidos, pero no podemos desconocer documentos, no podemos dejar de leer documentos. Aquí se establece el pronunciamiento, el pliego y la propia carta emitida finalmente por la entidad. Acá no estamos interpretando, no estamos haciendo analogías absurdas, no estamos diciendo tengo tantos años en el mercado, esto es nuevo, no debe adquirirse. No, estamos leyendo lo que está diciendo la entidad, el OS y la propia la carta final que emitió la propia entidad. Entonces, ¿cuál es el impacto que genera esto? ¿Por qué no podemos permitir al mercado esta inclusión cuando se establece claramente que no se presentan las formas de presentación? Es por eso la consulta y la aceptación. Ellos mencionaron un polvo y esta es una pastilla, una tableta, la nuestra. Ambas se diluyen en agua y se toman. ¿Cuál es lo distinto? ¿Cuál es lo diferente? No podemos desconocer los documentos emitidos por la entidad, mucho menos desconocer el pronunciamiento emitido por el OSE, en donde dicen, correcto, no se vulnera ninguna característica técnica, no se vulnera, no hay ninguna modificación. Por lo tanto, la elevación no se acoge, no se otorga la elevación. Es por eso que se confirma que no hay ninguna vulneración. Y esto lo dice el OCE, y esto es el hito histórico, señores del tribunal, para confirmar que sí se puede incluir este tipo de presentación. No podemos permitir que solo vaya un postor durante 20 años, no podemos permitir que sea una única presentación polvo. Hay omisiones las cuales han sido subsanadas mediante un pronunciamiento. Y es por eso que hoy se confirma que sí se establecen todos los requerimientos mínimos necesarios para que nuestra oferta sea validada. Y con un único criterio seríamos merecedores de la buena pro, lo cual es mejor oferta económica. Y con eso termino, señor presidente. Muchas gracias. Gracias también. Se consulta a los representantes del tercero administrado si van a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Sí, señor presidente. Gracias. Para ratificar que la empresa apelante hace una interpretación, como decimos, parcializada de lo que se ha señalado en las propias bases, en la propia integración definitiva de bases. A ver, ¿qué es lo que pretende? Que por lo que se está señalando parcialmente se pueda soslayar el artículo 29 y 31, que ha sido consignado en la integración de bases integradas también,
por parte del Comité de Selección, que es una norma, el Decreto Supremo 01097 SA de DIGEMIT, con respecto al tema del protocolo de análisis. Les invitamos a que puedan verificar que en la integración de bases integradas definitivas se cite el artículo 29 y 30, y lo que está citando la empresa apelante es una parte referida a un fabricante extranjero, cosa que aún así la propia norma exige que debe de cumplir con todos esos requisitos, cosa que no lo cumple. Con respecto a su incumplimiento de la tableta, equivocadamente nos pretende venir a señalar acá que el pronunciamiento del OCE dice que no, o como que admite la presentación en tableta que ellos pretenden introducir al mercado. Nadie le está diciendo que no venda. Acá el pronunciamiento del OCE ha señalado, el propio pronunciamiento, y invitamos también al tribunal que puedan verificar ese pronunciamiento, dice que no se puede modificar la forma de la presentación farmacéutica. Es decir, no se puede cambiar alegremente de polvo o cápsula a tableta. Y lo dice literalmente. Nosotros lo hemos señalado en nuestra resolución. Ellos están citando nuevamente parcialmente lo que teóricamente se absolvió por parte del Comité Especial. ¿Qué es lo que dice este pronunciamiento? Que cualquier modificación que se tenga que hacer con respecto a la forma de presentación farmacéutica, cosa que incumple, debe de ser modificado por el IETSI, por la directiva de la IETSI. La IETSI de E-Salud señala que cualquier modificación tiene que hacerse por un acto resolutivo, no por una interpretación que ni siquiera ha aceptado el comité y menos el pronunciamiento del OCE, que equivocadamente están tratando de invocar para hacer ver que cumple. Hace rato, solamente para complementar, nosotros hemos señalado que la empresa no cumple con la experiencia del postor también, cosa que no lo hemos aclarado, porque lo que están presentando es una constancia de prestación y las bases requieren una conformidad, y esa conformidad no lo cumple tal como está condicionado en los requisitos de calificación. Por tanto, no cumple con la experiencia del postor también, y es una experiencia del postor en el ámbito privado, no en el ámbito público. Nosotros todos sabemos que la conformidad tiene ciertos requisitos, lo cual no cumple este certificado de prestación de servicios. Por todo ello, nosotros ratificamos que debe de ser descalificada la empresa apelante porque no cumple con los requerimientos técnicos mínimos, situación que hemos evidenciado que la entidad documentadamente y sustentadamente también lo ha ratificado. Y tenemos inclusive invocados pronunciamientos anteriores respecto de este mismo punto que cómo ha resuelto el OCE oportunamente ante una situación totalmente similar en la que querían introducir una tableta, un comprimido. Técnicamente, el comprimido no es igual a un bien, pues, al polvo que está pidiendo la entidad. Y vía... Fue cumplido. Muchas gracias. Gracias. Se consulta a los representantes de la entidad si van a agregar algo más. De ser así también por el espacio de 3 minutos. No, doctor. Muchas gracias. Habiendo concluido la parte expositiva de la presente audiencia, vamos a pasar a la siguiente etapa, en la cual se podrán formular las consultas que el colegiado eventualmente tenga. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias. Se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. Tampoco tengo preguntas. Gracias, doctora. No habiendo consultas de parte del colegiado, se da por concluida la presente audiencia. Gracias y buenos días.